Muy buenos días, que Dios les bendiga, espero, y que se encuentren bien de igual manera. Estamos aquí en este espacio enfocado para compartir la palabra de Dios y brindar esas buenas nuevas de salvación conforme al Evangelio de Cristo. Vamos a orar para que Dios nos dé la claridad para comprender su palabra y poder tener ese entendimiento que nos ayude. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar en tu presencia. Gracias por permitirnos conocerte y ayudarnos en todo lo que hacemos. A donde vayamos y en lo que hagamos, te damos muchas gracias. Te pido hoy que nos ayudes a tener el arrepentimiento de nuestros pecados, a tener conciencia de todo lo malo que hemos hecho, a dejar de hacer eso malo y a poder hacer lo correcto. Tú sabes cuáles son nuestros pecados y te pedimos que nos ayudes para evitar cometer esos pecados como tal. Ayúdanos a tener esa comprensión de lo que tú solicitas. Ayúdanos a ser más como tú y menos como nosotros. Ayúdanos a comprender esa palabra que me puede expresar correctamente, que podamos tener ese entendimiento, esa comprensión y que podamos tener en cuenta que toda la gloria y la honra es tuya, que solo tú eres el único Dios, el único bueno, Rey de reyes y Señor de señores, el más grande, el más fuerte, todopoderoso, de hecho, y eterno, el dueño y el creador de todo. Que tengamos en cuenta todas las maravillas y milagros de todo lo que realizas hoy y siempre, que podamos ser unas personas que prediquemos a toda criatura y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Esto incluye a las personas que se enemistan con nosotros. Te damos muchas gracias hoy y siempre por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Proverbios capítulo 13, versículo 1. Proverbios capítulo 13, versículo 1. Y dice de la siguiente manera, vamos a repasar un versículo y su explicación. 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo sabio es quien comprende la palabra correctamente, quien tiene, sí, tal vez batalla con lo que se le está enseñando por parte del padre, pero lo toma en práctica, y esa es parte de la sabiduría. Tenemos la persona que es necia, que es burladora, que busca salirse con la suya en todos los aspectos posibles. Y entonces esta persona, cuando se le señala que algo está haciendo mal, no lo escucha, no lo toma en cuenta, lo esquiva, lo evade, piensa que no es para él, y eso es malo. 2. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El hombre que hace bien con la palabra que está señalando va a cosechar de la misma manera. Hay que recordar nuevamente, las palabras no son palabras mágicas. Si yo declaro algo, lo decreto, no va a suceder, no necesariamente va a suceder por que tenga alguna cuestión mágica o porque mis palabras tengan ese poder, pero sí tienen el poder para herir, para sanar, para comprometernos también. Y tenemos que ser personas de palabra cuando decimos algo. Por eso dice la palabra, que tu sí sea tu sí y que tu no sea un no. Y quienes hacen el mal lo van a encontrar también para ellos.
3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y nosotros tenemos también conocidos o gente con la que hemos interactuado que hay de pocas palabras y de muchas palabras. Las personas de pocas palabras se enfocan más a las acciones y tenemos que considerar eso de alguna manera. Pero quienes son de muchas palabras, vemos o nos percatamos que no realizan esas acciones, no las sustentan con hechos. Son solo palabras. Hay que recordar que las palabras se las lleva el viento. Todo se debe de tener un sustento por medio de esa forma de demostrar las cosas en la realidad. Por eso es mejor no hablar. 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Los que no les gusta trabajar, los que son ociosos, los que tienen pereza, anhelan, desean, buscan, pero no hay fruto en eso, porque solamente se imaginan las cosas, solamente se imaginan el fruto de algo que podría ganarse con trabajo en la normalidad y no simplemente por esperar a que sucedan las cosas. Pero aquí señala también que quienes son diligentes, quienes son trabajadores, quienes buscan materializar sus acciones por medio de, ¿cómo se puede decir? Su palabra, sustentarla por medio de las acciones, es sinónimo de prosperidad. 5. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La persona justa o justificada no le gusta la mentira, la evita a la medida de lo posible, no tiene ese agrado por la palabra que no es verdadera. Y quien no tiene piedad, las personas sin piedad, buscan ser, no sé, hablar de más, y eso les genera que las personas puedan odiarlos y una mala fama también. Otra vez, porque no sustentan con acciones sus palabras. 6. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Las personas que hacen lo correcto, que buscan el camino indicado para realizar las acciones pertinentes, están respaldados por la justicia. Tienen primeramente el respaldo del justiciero mayor, que es Dios. No vamos a esperar, si nos hacen algo malo, que Dios tome venganza, pero sí habrá en su momento. Él sabe cuándo, cómo, dónde, quién va a tener el pago por lo que está realizando, pero no tenemos que desear ni esperar eso. Y el que no tiene piedad va a ser trastornado. El pecador va a ser trastornado y va a ser convertirse por una persona impía, y no van a tener piedad tampoco de él. 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Esta es parte muy importante también, hablando de las palabras. Siempre dicen que cuando nos va bien en la vida, es mejor no comentarlo al aire libre o de manera abierta, porque vienen las envidias, vienen las acciones que pueden perjudicar. Y bueno, este es un ejemplo de lo que estamos hablando. Quienes dicen que tienen mucho y no tienen nada, se vuelven mentirosos. Pero quienes tienen mucha riqueza y buscan vivir de la manera más tranquila posible, podríamos decir que se evitan
ciertos detalles o problemas. 8. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Las personas que tienen bienes se sienten respaldados por esos bienes, y algo muy importante que pensamos, que muchas veces las personas con dinero pueden llegar a tener mecanismos de seguridad sofisticados, pueden llegar a tener los mejores guardaespaldas, pero cuando Dios dice que no, que la persona tiene que tener una consecuencia o sufrimiento por algo, no hay poder humano que pueda detener eso. Y el pobre lamentablemente no tiene algún respaldo de esos, pero Dios tiene esa disposición para que las personas con bajos recursos puedan llegar a los pies de Dios. 9. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Dios lo precisa muy notablemente, que cuando sea el día donde todo concluya como lo conocemos, Él va a llegar como ladrón en la noche. Pero nosotros que somos hijos de luz, vamos a estar con esa luz y no en tinieblas. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta, porque nosotros no tenemos que estar cuidándonos de las cosas malas que puedan ser por no estar en manos de Dios. Sí tenemos que ser precavidos, prudentes, con cautela, pero no tener pendiente de situaciones que no pueden hacernos daño o que no son realmente una amenaza. 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las personas que se sienten más que los demás están atrayendo problemas, porque siempre el ser humano busca hacer menos a las personas con esa naturaleza humana caída y pecaminosa que tenemos. Buscamos siempre probar que somos más que los demás, y no se trata de eso. Cristo nos enseña y nos solicita humildad, ser personas humildes, y quienes se encuentran apercibidos, por ejemplo, con la palabra, que tienen el conocimiento, son personas que están con esa sabiduría. 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el recoge con mano laboriosa las aumenta. Y como dicen aquí, lo que se gana fácil, fácil se va. Es muy fácil que podamos perder algo que no nos costó trabajo, pero hay personas que trabajan incansablemente, arduamente, por algo se llama trabajo, el nombre de la palabra. Cuando vamos a un empleo, nos damos cuenta que hay un trabajo que tenemos que realizar y que nos cuesta trabajo precisamente, pero conforme al trabajo que realicemos es la ganancia de pues las riquezas que se obtienen, o las ganancias, y cómo las vamos a disfrutar incluso. 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando estamos esperando algo que no llega, eso nos puede ocasionar tormento, eso nos puede ocasionar dificultad. Entonces debemos de tener a Dios como nuestra única esperanza. Eso es muy importante. Pero cuando nos va bien, cuando algo se cumple, cuando estamos ya con algo en nuestras manos, o nos fue de alguna manera positiva, eso es
vida para nosotros. 13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Hay que recordar, el temor no se refiere al miedo. El temor hace referencia a la forma respetuosa, reverencial de tomar en cuenta primero a Dios y después a su palabra, la palabra de Dios. Quien respeta la palabra de Dios, quien respeta a Dios primeramente, va a llevar a cabo sus mandamientos y sus palabras y la palabra que Él está señalando. Pero quien le es predicada la palabra de Dios y la toma como menos, o se burla o no le hace caso, tendrá muchos problemas, no solo en esta vida, sino en la eternidad. También habrá sufrimiento. 14. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. La palabra de Dios es sinónimo a la vida. Dios tiene palabras de vida. La palabra de Dios es salvación. Quien lea la palabra de Dios, quien se deje guiar por la palabra de Dios, es un sinónimo de que Dios le salve, de que Cristo, que es el camino hacia el Padre, por medio del Espíritu Santo, le guíe y llegue a esa eternidad gloriosa que es lo que Dios quiere para sus hijos, lo que Dios va a brindar a sus hijos, las promesas. 15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. La gracia de Dios, hay que recordar, si nosotros hablamos de gracia humana, tal vez no podemos llegar a una buena, ¿cómo se puede decir? Una buena moraleja, conclusión de las cosas, pero sí podemos llegar a comprender que la salvación por gracia es la salvación gratuita que Cristo da a quienes Él considera. Entonces, quien busca a Dios, quien busca su palabra y quien la profesa, porque Dios así lo ha permitido, nos enseña que es un sinónimo, otra vez, de que Dios le dio la salvación de forma gratuita. Y quien está haciendo las cosas en contra de la palabra va a tener un camino difícil. 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Las personas que tienen prudencia, las personas que aman la sabiduría o la palabra de Dios con esto, van a tener esa forma de guiar y de dirigirse hacia las demás personas, hacia el prójimo, hacia todo lo que considere. Pero las personas que no aceptan la palabra de Dios, que se burlan o que piensan que eso no es real o que no es para ellos, o que Dios está con ellos pese a los pecados que cometan, pues no tendrán esa salvación. 17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Las personas que no solo se trata de dar malas noticias, se trata de generar incertidumbre con malas noticias, de generar inestabilidad, pánico, miedo. Hay veces en las que solo se comparte la noticia ya, pero quien da una mala noticia, quien da las cosas de una mala manera, puede generar desgracia. Pero las personas que dan las noticias de una manera más tranquila, más estable, más relajada y no buscan generar pánico, eso
puede ayudar de alguna manera. Hay que saber dar las noticias de diferente manera a comparación con quienes están buscando generar pánico colectivo. 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Quienes no toman en cuenta la palabra de Dios, quienes piensan que es de menos enfocarse en la palabra de Dios, van a recibir pobreza y vergüenza, van a estar mal de alguna manera y de todas las maneras posibles, y obviamente nos vamos a la eternidad con el castigo, que es lo que no queremos para nadie. Entonces, quien menosprecia la palabra de Dios va a tener pobreza y vergüenza, pero quien toma en cuenta la palabra de Dios y la corrección que la palabra está determinando, que Dios está determinando por medio de su palabra, va a ser honrado, va a ser reconocido. Van a decir las personas que tiene él o ella que es diferente a los demás. Van a preguntar, van a tener incertidumbre, pero van a buscar qué sucede. 19. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Cuando nos va bien, estamos tranquilos, estamos felices, estamos contentos, pero los necios odian apartarse del mal. Los necios odian hacer las cosas bien y siguen sus caminos torcidos y perversos sin medir ni les importan las consecuencias. Hay que recordar que las personas necias son personas carentes o con falta de entendimiento. 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hay que recordar, tenemos que predicar el evangelio a toda criatura, pero nuestra congregación tiene que ser enfocada a la sana doctrina. Tenemos que congregarnos, es algo que Dios está solicitando. Tenemos que congregarnos, hay que congregarnos en iglesias, hay que congregarnos entre hermanos y aprender a leer la palabra, a predicar, a interpretar, a comprender y a vivir la palabra. Entonces esa es la sabiduría, compartir con personas que tienen conocimiento de la palabra de Dios. Pero el que se junta con las personas que no tienen la palabra de Dios va a sufrir también esas consecuencias. 21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Y aquí es fórmula, podríamos decir que general. El mal es el que aguarda a las personas pecadoras. Quienes pecan buscan indirecta o directamente el mal, y cuando lo tienen, si Dios quiere, genera el arrepentimiento en ellos y toma el corazón para su servicio. Pero si no, simplemente se atribulan, se sienten mal, pierden la fuerza. Y los que son justos o justificados por la sangre de Cristo van a ser premiados con el bien. Y reitero, no nos vayamos al bien actual, sino al bien eterno. 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Y tenemos ejemplos antiguos y modernos de esta cuestión, quienes pueblos, cuando Israel obedecía, que Dios quería que se eliminara un pueblo, hay veces donde decía que no se trajera nada, hay veces donde decía que podían tomarse las riquezas de esos pueblos, y entonces los pueblos paganos trabajaban para el pueblo de Dios, Israel étnico. Y entonces esa es una forma de dejar en claro que quien hace las cosas
conforme a la palabra y a la voluntad de Dios, va a tener buena herencia, y los que hacen las cosas en contra pueden perderlo todo. 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Hay oportunidades, todos tenemos oportunidades de progresar, de crecer, de mejorar, pero hay veces que nuestra condición nos puede llegar a hacer perdernos sumergirnos en la tristeza, en el dolor, en la furia, en las adicciones, en el adulterio, en beneficios que creemos que son buenos, pero inmediatamente nos hacen un bien y a largo plazo nos perjudican. Entonces hay oportunidades, todo con Dios, y sin Él no se puede casi hacer nada, si no es que nada, pero lo malo es que nos concentramos tanto en nuestros problemas que no aprovechamos esas oportunidades. 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay que castigar con amor. No son las formas las de personas, como se ha mencionado alguna vez, que pierden el control y le hacen daño permanente a sus hijos, o incluso terminan con sus vidas. Entonces tenemos que evitar ese tipo de castigo, pero sí generar un aprendizaje por medio de la corrección. Tenemos que corregir con amor, así como Dios nos corrige con amor cuando nos equivocamos. Tenemos que buscar corregir a las personas, a los descendientes o a las personas que aprenden de nosotros. Desde temprano tenemos que aprender a corregirlas, y tenemos que evitar ser omisos ante las situaciones. Y 25. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Las personas que practican la justicia van a tener esa saciedad no solo física, no solo los buenos actos y el trabajo constante le van a hacer disfrutar de ese fruto del trabajo, sino también en la parte emocional, en la parte espiritual. Tendrá esa saciedad. En la parte emocional no habrá carencias en la cuestión del afecto, porque el afecto, el amor de Dios va más allá del entendimiento que tenemos de amor o la idea que tengamos, pero ahí está. Y también se manifiesta la misericordia de Dios, incluso para los que son impíos. Y en la parte espiritual eso también nos repercute positivamente. Tenemos saciedad espiritual porque no necesitamos de nadie más que Dios para sanar nuestro espíritu y estar bien en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por permitirnos conocerte, seguirte conociendo, por predicar el Evangelio, permitirnos que gente nos escuche, nos conozca, nos vaya tomando nota y lleve a la práctica todo lo que estamos buscando que se realice. Ayúdanos en todo aspecto de nuestra vida: salud, economía, paz, tranquilidad, con los niños, con los adultos, con los mayores. Trabaja en todo ello. Te rogamos que haya paz, que tengamos tranquilidad en la parte económica, que estemos de la mejor manera también. Ayúdanos en todos los aspectos. Te lo pedimos con todo el corazón y solicitamos que trabajes en nosotros, nos lleves al arrepentimiento y nos ayudes a seguir compartiendo tu palabra. Danos valor para seguir adelante con este acto de compartir.
Te damos gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Si Él quiere, seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Y muchas gracias por estar sintonizándonos nuevamente, por estar en esta conexión. Hasta luego.